Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos arrancando el segundo día de Arduino, JavaScript y otras cosas. Eh, Hoy la idea va a ser ver un par de cosas diferentes a las que vimos el otro día, contar un poco también de lo que vimos el otro día, como para hacer un pequeño repaso. Eh, pero la idea es hoy empezar a jugar con aquellas cosas que estuvimos viendo con Arduino. Eh, Antes que nada, para saber que no estoy solo, ¿hay alguien ahí en el chat? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Buenas. Hola Bernamuns, gracias. Gracias por sumarte. Hola Luchito. Hola Chanito. No, te vas a ir a comprar facturas. ¿Me traes facturas también para casa? Hola Berna. Buenas. Eh, por lo visto nos conocemos. Está genial. Facturas, ¿qué tipo de facturas te vas a comprar, Chanito? Me gustan mucho las facturas. Sobre todo si son de rellenas de dulce de leche. Este. Bueno. Acá todo bien. Qué lindo. Me dan unas dulces. Bueno, un segundo que me voy a sacar el reloj. Por costumbre. Bueno, hoy también un poco la idea es que ustedes me cuenten un poco de qué cosas quieren que vayamos haciendo de acá en más. O sea, porque a mí se me ocurren un par de proyectos, pero también la idea es que ustedes me cuenten un poco qué tienen ganas de hacer y dentro de todo ver si lo podemos hacer. Así como en los pequeños proyectitos que yo proponga, decir, bueno, che, ¿qué pasa si le sumamos algo extra o qué pasa cuando le agregamos más cosas? Eh, Nada, le quiero agradecer por haberse sumado hoy también. La verdad que, nada, igual que la semana pasada, no sé, es algo completamente nuevo y nada, la idea es un poco ir conociendo. Berna, Berna está hablándonos desde Australia. Eh, ¿Sos quien yo creo que sos, Berna? ¿Y te fuiste a Australia como habías dicho? Si es así, genial y me alegro un montón. Este, Creo que Berna fue alumno mío en Acámica. Si no sos vos, disculpame. Eh, pero. No, pero qué buena onda. La verdad que es genial la idea esa de haberte ido y estar disfrutando desde allá. No sé cómo estarán allá actualmente con el tema del coronavirus y todo lo demás. Espero que estés bien y la familia también. Eh, Lucho, es un amigo también. Le cuesta muchísimo escribir en el chat, así que le voy a agradecer personalmente que me haya contestado. Sí, Chanito, fui profe en Acámica durante mitad del año pasado y todo el anterior, del curso de Full Stack, primero presencial y después de forma remota. Este, ¿De dónde sos vos? Bueno, me imagino que del sur de América seguro, por las facturas, así que me voy a jugar a que sos argentino o argentina. Eh, ¿Quién más está por ahí? De Rosario. ¿Cómo van las cosas ahí por Rosario? Opa, qué bueno eso. Está bueno el curso ese. A mí me... Bueno, yo lo disfruté desde el otro lado, dándolo. Así que nada, está muy bueno. Estuve intentando innovar. Lo que sí les voy a tener que pedir un favor es... la semana pasada estuve revisando después del vivo y todo lo demás. Y vi que un poco se fui cortando. Entonces, si llega a pasar algo parecido,
avísenme, mándenme por mensajes. Hola Tina. Tina, ¿de dónde sos vos? Si se llega a cortar algo parecido, mándenme un mensaje por acá. Porque nada, si yo ya tengo en cuenta a ver de cómo mejorar esto. Yo no tengo mucha cancha con el tema este de configurar stream y todo lo demás. Así que nada, la idea es ir aprendiendo y mejorando. Bueno. Hola Ruskov, ¿cómo estás? Gracias por haberte sumado. Llegaste justo en un toquecito, llegamos a arrancar. ¿De dónde sos, Ruskov? Un poco la idea también de saber de dónde son es... me gusta conversar con gente. Y me gusta también de dónde la gente también para poder ir conociéndolos un poco a ustedes. Santa Fe. Hola Uzi, ¿cómo vas? ¿Vos de dónde sos, Uzi? Motina de Venezuela, pero viviendo en Argentina. Bueno, entonces tenemos gente de Australia, argentinos que están viviendo en Australia, venezolanos que están viviendo en Argentina. Una musiquita de fondo. Bueno, vamos a poner una musiquita de fondo que esté baja. Un segundo. Vamos a poner acá esto. Avísenme a mí si está muy alto. En realidad ahora no está sonando, así que no debería haber ningún problema. Ahí puse la música. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Muy fuerte? Voy a bajar un poco porque si no me aturdo a mí. Ahí está. Avísenme si se escucha bien. Si no, subo un poco. O bajo si llega a estar muy fuerte. Pero bueno, ¿les parece que arranquemos un poco con lo que vamos a hablar hoy? El otro día nos habíamos quedado con nuestro primer pequeño proyecto de Arduino, que fue conectar un primer LED, si no me acuerdo mal. Y la idea es, nosotros conectamos ese LED directamente al Arduino. Hoy en gran parte no va a estar la cámara mirando a mí, por suerte para ustedes, sino que va a estar enfocando a la mesa, porque vamos a estar trabajando con nuestro primer proyecto. Como dije, nuestro primer proyecto va a ser una especie de medidor de distancia. Todo esto surgió en base a, hoy en día tenemos que estar distanciados. Y me pareció copado como armar una especie de medidor que te diga qué tan lejos estás o qué tan cerca o qué tan lejos estás de la gente. En realidad también esto se puede usar para un auto cuando estás estacionando el auto o para cosas parecidas. Pero nada, se me ocurrió para eso puntualmente. Entonces, ¿qué vamos a usar para esto? Las cosas que vamos a ir usando son un Arduino, como siempre, un sensor de distancia, que va a ser en este caso de ultrasonido, un LED. En realidad al principio lo había armado con 3 LED, pero me puse a revisar las cosas que tenía y tenía un LED que es multicolor, RGB. Entonces vamos a usar ese LED RGB para hacer como una especie de gamas de colores según nosotros necesitemos esa distancia. Y por último, lo que vamos a hacer, miro del costado porque tengo acá mi machete, y por último lo que vamos a hacer es poder prenderlo o apagarlo. ¿Desde dónde? Desde nuestra terminal. Entonces, desde nuestra máquina vamos a poder encender o apagar estos dispositivos. ¿Cuál es la idea de esto? El día de mañana, poder hacer ese mismo control desde una página web, por ejemplo. Y el día de mañana, después de mañana, vamos a poder hacer ese control por medio de una web, pero además de eso, que sea inalámbrico. Como nosotros tenemos diferentes tipos de Arduino, como hablamos el otro día, algunos que son Wi-Fi, pero los Arduinos que no son Wi-Fi, como el Arduino Uno, nosotros podemos agregarles pequeñas placas o pequeños módulos, en realidad es el nombre correcto, que nos va a permitir poder configurarlo.
poder hacer, por ejemplo, que sea de forma que tenga, por ejemplo, Wi-Fi, o que tenga un sensor eh, de temperatura o demás. Bueno, estamos. ¿Está ahí? ¿Les parece arrancar con eso? ¿Les gustaría hacer otra cosa diferente? ¿Qué les parece? Sí, había bajado el volumen del escritorio y eso había hecho que se apague la música. No sabía que pasaba eso, así que ahora sí se debería estar escuchando de vuelta la música. Avísenme por las dudas y también avísenme si les gusta la música. Puse una música dentro de todo tipo consultorio médico, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, primero, ¿les parece el proyecto que planteé? Una especie de medidor de distancia, después lo vamos a usar para cualquier otra cosa. Pero me pareció copado, me pareció divertido. A ver, vamos a subir un poquitito más. A ver si ahí se escucha. Ahí creo que se debería escuchar. Si no, avísenme. Si no, les prometo que para la próxima veo cómo configurar bien la música. Ahí está, perfecto. Sí, entonces estaba muy bajo desde el OBS. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Lo primero que vamos a hacer es... Voy a salir yo de cámara, o de cámara principal. ¿Se llega a ver bien la pantalla? ¿Por qué pregunto esto? Vamos a empezar a trabajar con nuestro código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La semana pasada lo último que habíamos hecho fue, como dije recién, tener nuestro LED. Entonces, ¿cómo y qué teníamos en nuestro LED? En un segundo. ¿Qué teníamos en nuestro LED? Vamos a usar el mismo sensor TINA. Si no recuerdo mal, vos tenías un módulo diferente, no tenías un Arduino. Porque si querés usar ese mismo módulo del HC SR04, para Arduino hay que instalarle un firmata diferente. Vamos a hacer ese paso también como lo hicimos la semana pasada, pero es un punto importante saber que a veces para poder usar cierto tipo de módulos vamos a tener que leer la documentación y saber qué tipo de módulo vamos a tener que usar. Entonces va a ser un punto muy importante el tener en cuenta eso. Entonces desde ahí vamos a partir. Primero, un LED. El otro día habíamos trabajado directamente con un LED puesto sobre nuestro Arduino. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. Voy a cambiar la cámara. Yo voy a salir un rato de cámara. Hasta que no tenga otra cámara más, por ahora vamos a tener que manejarnos así. Vamos a hablar de algo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Cuando empezamos a trabajar con varios módulos o con LEDs y todo lo demás, nosotros no vamos a poder trabajar nada más que con nuestro Arduino. Vamos a tener que tener algo diferente. ¿Qué es eso? Es un conector, es un nexo que nos va a permitir conectar diferentes cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar un protoboard. Los que alguna vez trabajaron con electrónica o hicieron algo similar con esto, ya más o menos lo deben tener visto. ¿Qué es el protoboard? Un protoboard es una plantilla que tiene un montón de puntitos básicamente, que tiene letras y números y además tiene para poder conectar los polos. El protoboard generalmente viene con una plantilla acá atrás que lo que hace es tapa. ¿Por qué? Porque estos son nuestros contactos. Pero ¿cuál es mi idea de mostrarlo de esta forma? La idea de mostrarlo de esta forma es ver cómo se conectan estos internamente. ¿Por qué? Si yo conecto un LED acá, entre la línea 1 y 2, por ejemplo, este LED que está conectado en la línea 1 y 2 corre a través de todo esto. Entonces yo puedo conectarle acá diferentes elementos, los cuales van a hacer, por ejemplo, que me permitan encender el LED. La 1 y 2 corresponden a estas dos, entonces acá podemos ver que corren de esta forma. Las líneas que podríamos hablar de tensión, de positivo y negativo, podemos ver que corren completamente a lo largo. Entonces nos van a permitir poder conectar diferentes positivos y negativos a lo largo de todo esto
y estos se van a manejar de esta forma. Un punto importante, esta línea del medio va a cortarnos todos nuestras líneas, entonces tenemos dos lugares diferentes para poder conectar. Esto vamos a ver después, que va a ser bastante útil. Entonces, denme un segundo, voy a buscar unos cables. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? Nosotros vamos a usar algunos cables, que son cables piñados. ¿Qué quiere decir que son cables piñados? Que vienen con una punta así. No sé si hace foco, ¿no? Ahí creo que hace foco. Entonces, ¿qué nos van a permitir estos cables piñados? Es poder conectarlos, ya sea dentro del protoboard como dentro de nuestro Arduino. Entonces, llevando esto, vamos a hacer lo siguiente. El otro día habíamos conectado al pin 13 y a la tierra. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con nuestro protoboard. Entonces lo vamos a conectar acá al 1516. Vamos a conectar este al 15, el azul al 16. Después de eso, el rojo, que va a ser el del 15, el de positivo, al 13, y el otro a la tierra. Todavía no lo vamos a conectar. ¿Por qué todavía no lo vamos a conectar? Porque primero tenemos que, o primero en realidad antes de pasarle tensión y todo lo demás, vamos a codear en nuestro programa qué es lo que vamos a necesitar. Primero vamos a cargar, ¿qué cosa? Johnny5. Entonces le vamos a crear una variable que se va a llamar 5, que va a ser igual a un require de quién, de Johnny5. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar ¿qué cosa? Nuestra board o nuestra placa. Entonces le vamos a decir const board. ¿Qué va a hacer? Va a ser una nueva instancia de nuestra placa, de nuestra board. Entonces le vamos a decir que va a ser igual a new 5.board. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos definiendo que vamos a tener una nueva placa que va a tener ciertas acciones. Entonces, cuando nuestra board tenga una acción, que en este caso sea on, y entre comillas, le vamos a decir que va a ser ready. Entonces, cuando esté lista, va a ejecutar una función. Entonces, acá le vamos a definir que vamos a empezar a trabajar con acciones. Estas pequeñas acciones nos van a permitir poder ejecutar diferentes cosas. Esto es lo mismo que habíamos hablado la semana pasada. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a definir una nueva constante que va a ser LED. Va a ser nuestro LED rojo, porque después vamos a ir agregándole cosas. ¿Qué va a hacer? Va a ser igual a nuestra instancia de 5, de Johnny5. Entonces, le vamos a decir que va a ser un nuevo ¿qué? Un nuevo LED. Al igual que la semana pasada, le vamos a decir que está ¿dónde? En el pin número 13. Por más que nosotros lo estemos conectando en el protoboard, nosotros lo que estamos haciendo es conectando ese LED por medio de los cables al pin 13. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que cuando que nuestro LED rojo va a tener un montón de acciones o funciones o métodos disponibles. Entonces, acá que le vamos a decir que en el on, nada, que en realidad que se encienda. Entonces, venimos acá, lo conectamos. Como representa el pin 13, todo lo que pase por el pin 13, que es un LED que ya tiene Arduino que usa para ciertas cosas, va a también suceder ahí. Entonces, cuando yo le digo no, se llama led.js, dame un segundo.
Chipboard. Ahora sí. Si ven esos errores, como que recién me faltaba una idea, mándenme un mensaje para avisarme. Bien. Entonces, ahora se debería haber iniciado esto. No se debería haber iniciado, sino que se inició esto. Entonces ya podemos ver nuestro LED rojo que está encendido directamente acá. Buenísimo, entonces ya tenemos nuestra primera acción, nuestro primer LED. Pero una de las cosas que le dije es, vamos a hacer más cosas que esto. En realidad vamos a usar un sensor de proximidad. Entonces, ¿qué vamos a conectar y cómo lo vamos a conectar? ¿Qué es lo que hice yo? Uno que voy a sacarla. Ahí está. Hay un programa que se llama FlipThing, que está muy copado, que permite hacer diagramas. ¿Qué es lo que aproveché yo? Hice un diagrama de lo que vamos a usar. ¿Por qué hice este diagrama? La idea de este diagrama es un poco ayudarnos a las cosas que voy a conectar. ¿Por qué? Porque verlo por ahí en la pantalla, por ahí verlo en la cámara, no es lo más cómodo. Entonces nos va a ayudar por ahí a poder tener un control de lo que estamos haciendo. Yo intento todos los proyectos que voy haciendo, sea alguno más chico como este o como alguno más grande, intento siempre tener mi archivo de ¿cómo se llama esto? De proyecto. ¿Por qué? Porque me permite, si el día de mañana quiero reutilizarlo, quiero hacer cambios o algo parecido, tenerlo. No sería otra cosa como nuestra documentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectar esto. ¿Por qué vamos a desconectar esto? Tengo otro Arduino. Ese otro Arduino tiene que tiene nuestro firmata. ¿Qué quiere decir tiene nuestro firmata pin? Una de las cosas que les había dicho es, para poder funcionar, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. ¿Qué tengo acá? Yo estoy usando Johnny 5. Entonces fui a la documentación de Johnny 5 y dije, yo nunca usé el módulo este. Entonces, mi gran pregunta fue, ¿cómo se usa? Perfecto, entonces vine, me puse a leer la API y una de las cosas que encontré, para mí está demasiado abajo, es, acá está, pin firmata. Para poder usar este tipo de placa, que es el HCSR04, que es un módulo de ultrasonido, yo necesito tener instalado el pin firmata. Entonces, te explica acá de dónde sacarlo, te traes el source. Entonces yo lo que hice fue, vine acá, me copié el source, fui al archivo fui al programa de Arduino, como habíamos hablado el otro día, como habíamos visto el otro día, que desde ahí directamente podemos hacer ¿qué? Podemos cargarlo. Entonces yo lo que hice fue, cargué este otro Arduino que tengo acá, que es igual al anterior, pero les prometo que es diferente. En este Arduino que tengo instalado pin firmata. Entonces, en este yo voy a poder usar nuestro ultrasonido. Fíjense que acá, justamente, en esta línea hace referencia a que si usas un HCSR04 o similar, te declara un par de variables y todo lo demás. Entonces, vamos a aprovechar eso. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Fíjense que nos tira acá una idea muy simple de un ejemplo de cómo usarlo. Tiene dos que van a ser de potencia, uno que va a ser tierra, el otro que va a ser el vivo, de 5 volt, y uno que va a ser el que se va a encargar del control. Entonces, es lo mismo que yo tenía acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá yo tengo mi sensor. Voy a agarrar un par de cables. Entonces, hola Chanito, espero que estén ricas las facturas.
Mira, llegaste justo, todavía no empezamos a codear el proyecto, así que nada, llegaste justo. ¿Qué es lo primero que yo suelo hacer con esto? Es... Fíjense que existen un montón de tamaños de protoboard. Yo acá tengo uno más chiquito, como es este negro que está acá, que sigue siendo un protoboard. Tengo otro que es más grande. Esta es la planilla, el control que viene atrás. En realidad, perdón, la máscara que viene atrás para que no te raye la mesa ni se rompa. Y yo a veces lo que hago con algunos Arduinos, sobre todo ahora cuando los estoy arrastrando mucho, es le pegué una base tipo de goma con una cinta IFAS, más que nada para que sea más fácil manejarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo primero que voy a hacer es pasarle la tierra y el positivo. ¿Por qué hago esto? Más que nada la idea de esto es ya setear cuál va a ser mi tierra y cuál va a ser mi positivo, porque son dos conectores que yo voy a tener que usar. Entonces le voy a decir, el azul va a ser mi tierra. Los conecté al revés. Dame un segundo. Ahora sí. El azul va a ser mi tierra. El rojo va a ser mi positivo. Buenísimo. Una pregunta muy importante. Que quiero que me respondan durante y al final de hoy. ¿Ustedes prefieren que ya traiga armado el Arduino o que lo arme así en el momento? O sea, la gran pregunta acá es, yo los diagramas los voy a tener, pero les interesa realmente el ver cómo también lo armo y cómo seguramente me explote todo, o la parte nada más de código. Parece copado ver qué les interesa también a ustedes. Que lo que estoy haciendo ahora es conectando el azul a tierra. Ok, Chanito, explotar es aprender. Lo voy a tener muy en cuenta. Si esto llega a explotar, el rojo va a estar acá, el azul va a estar acá. Yo acá los conecté a los pines que corresponden de tierra y de BCC. Y lo otro que me dice es vamos a los blancos. Me dice, conectate a un pin. En este caso, el ejemplo me dice que me conecta al 7, así que me voy a conectar al 7. Y ese lo voy a conectar, por ejemplo, a esta línea. Y lo mismo voy a hacer de acá. Me voy a ir al pin que corresponde acá. Bien. Esto me siento algo así como en la época de, no sé la edad de ustedes, pero la época de hágalo usted misma, que ahora también debe existir el tipo de bricolage, que están como armando y en un momento dice, bueno, y esto es lo que tenemos para terminar. A veces me hace que es parecido a eso, porque nada, estás armando algo y de repente ya terminaste de armarlo y es como, ¿en qué momento pasó todo esto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya conectamos esto, hasta ahí está perfecto. Entonces, vamos a ir a nuestro editor de código. Vamos a mantener nuestro LED rojo, más que nada para saber de que estamos funcionando por ahora. Entonces, el LED rojo vamos a tener uno que va a ir al... Espera un segundo que no me fijé. Acá está. Este va a ir acá y va a ir al pin 13. Y de acá va a ir uno a... Me quedé sin cables azules. No, acá tengo uno más. Y de acá va a ir otro a donde... A tierra. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la prueba de qué pasa. Vamos a conectar esto. Todavía nuestro código sigue siendo de nuestro LED. Entonces vamos a ver qué pasa cuando los encendemos. No debería hacer nada más por ahora. Ok, encendió nuestro LED. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora vamos a la parte divertida, que es... Vamos a cargar ¿qué? Cargar nuestro sensor de distancia. ¿Y cómo lo usamos?
Entonces, ¿cómo cargamos nuestro sensor de distancia? Nuestro sensor de distancia sí, Chanito, el lunes pasado está el video de la semana pasada y también los voy a subir a YouTube. Está el video de cómo empezamos a usar o cómo hicimos que empiece a funcionar esto. Que un Arduino manejándolo con JavaScript por medio de Johnnyfile. Entonces, nada, vimos cómo encender un primer LED y la idea es hoy cómo usar un sensor de proximidad. Más adelante la idea es armar como un proyecto que vaya integrando más cosas para, nada, para ir jugando con diferentes módulos y diferentes cosas que podamos hacer. Una de las cosas que les había pedido la semana pasada, si tienen ganas también de hacer hoy, es tiren propuestas o ideas de qué proyecto les gustaría ver de hacer. Como decir, no sé, yo había tirado un Simon Dice que tenga 3 o 4 LEDs que se vayan encendiendo con botones e ir marcando cuáles fueron sonando. Pero nada, la idea es ver qué sale. Sí, estás limitado, igual existen otros tipos también de Arduinos o que no son Arduinos que te permiten trabajarlos también por medio de Johnnyfile de forma inalámbrica de otro modo que te saca ciertas limitaciones del ATmega. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a crear una nueva constante que va a ser ¿quién? Nuestro sensor de proximidad. Nuestra constante se va a llamar proximity. Y nuestro proximity, ¿qué va a hacer? Como todo lo que instanciemos acá, va a ser un objeto de ¿quién? De file. Entonces, va a ser un objeto de file que se va a llamar proximity. Entonces, este proximity va a recibir un objeto que le va a decir el controlador. Y ese controller, en nuestro caso, va a ser un HC, mayúscula, HCSR04. Y por otro lado, le vamos a decir, sin mayúsculas, al pin al que lo vamos a conectar. ¿A cuál fue el que lo conectamos? Al número 7. Que lo hayamos conectado al 7 no quiere decir que tengamos que usar siempre el 7 o algo parecido, sino que ese que nos da como ejemplo en este caso puede ser el 8, puede ser el 4, puede ser el 2, puede ser varios de esos pines. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Al igual que como tenemos con el on, nosotros podemos tener de proximity. Vamos también a tener la función on o el método on. ¿Qué nos va a permitir esa función? Nos va a permitir ejecutar o en realidad pasarle un parámetro de un cambio. Entonces, en la acción de change, o sea, cuando varíe este valor, yo voy a poder acá ejecutar una función. Perdón, estaba mezclándome entre ECMAScript 6 y funciones comunes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos va a permitir? Decir, bueno, ¿con qué lo vamos a manejar? Vamos a ejecutar una función y esta función nos va a permitir definir nuevas cosas. Entonces, vamos a definir una nueva constante, que en este caso va a ser un objeto, que va a ser centímetros o centímetros en inglés. En este caso sí tiene que ser en inglés. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar un segundo. Acá estoy declarando esto. ¿Qué estoy haciendo mal? Uy, por Dios, me estoy tragando muchas letras hoy. Entonces, gracias Lucho. Sí, después me di cuenta, estoy trabado con esa letra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un console.log. ¿De quién? De centímetros. O de centímetros. Entonces, ¿qué nos debería decir esto? Es... Acá tenemos el sensor. Entonces, según la distancia que yo tenga a la mano, debería decirme en centímetros cuál es esa distancia. Vamos a ver si esto está funcionando.
Entonces, y que el URL es el proximity. Lo entendí, Luchito. Entonces, fíjense que yo tengo la mano ahora casi pegada. Entonces, va reduciendo y según yo voy moviendo mi mano, va cambiando esa distancia. Si yo saco la mano, está tomando algo que está mucho más lejos, que es el mouse que está por acá. Entonces, yo estoy acercando un mouse. Entonces, según yo lo voy acercando, a lo que detecta o cómo lo detecta, lo va tomando. Entonces, yo ya con esto puedo tomar la medida en centímetros. Un punto importante es, además de tomarlo en centímetros, dependiendo acá está. Dependiendo el sistema que yo use, el módulo que yo use, pero creo que la mayoría lo van a tomar de la misma forma, yo voy a poder tomarlo cm, que va a ser en centímetros, centímetro es inch o en pulgadas. Entonces, yo voy a poder tomarlo de cualquiera de estas dos unidades de medida que me van a permitir trabajar. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esto, vamos a poder empezar a jugar. ¿Con qué? Por ejemplo, yo tengo mi LED en el pin 13. Entonces, yo le podría decir a ese LED que según la distancia que yo tengo entre uno y otro, que me haga una cosa o que me haga la otra. Acá Bernie o Berna pregunta si los sensores están calibrados o hay que hacer algo para que sean más precisos. La mayoría vienen calibrados. No, eso creo que hay que revisarlo puntualmente con la documentación del módulo. Por ejemplo, con los servomotores, para un proyecto que hice antes, yo tuve que calibrar los servomotores para que realmente, cuando yo le digo que la velocidad es cero, sea cero. Ese es un punto bastante importante porque algunas cosas sí vamos a tener que calibrar, otras no. Por ejemplo, algo que yo estoy probando es quiero armar un registro de temperaturas dentro y fuera de la casa, y eso sí tengo como que quiero ver cómo hacer para realmente controlar que los dos estén funcionando de la misma forma para que sea lo más real posible la medición. Pero no, me lo dejo anotado para el lunes que viene, ver de buscar el tema de calibración de sensores, si hace falta, si no, y si hace falta, cómo hacerlo. Me gusta mucho esa pregunta. Entonces, ya nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Vamos a ver de cómo hacer para que este LED se encienda o se apague según la necesidad que yo tengo. Entonces, una de las cosas que yo podría hacer es decirle, por ejemplo, que este LED, ¿qué tenemos acá? Primero vamos a hacer un if. Entonces, este if, ¿qué va a hacer? Vamos a decirle que según el valor de centímetros, si es mayor a... estoy viendo los números que teníamos de antes, no sé, a 5, no, vamos a ponerle a 10 y vamos después calibrándolo. Si es mayor a 10, por ejemplo, que... Ok, está bueno lo de la estación meteorológica, porque nada, te permite dar un par de cosas copadas. Otra cosa que estoy probando es el tema de la parte de Wi-Fi por medio de Jonify. Entonces la idea es como ir investigando para salir de nuestro cable. Creo que hablaba el otro día con Lucho. La idea es salir de dejar de usar el cable y para pasar a usar otro tipo de Arduinos o este mismo pero con Wi-Fi. Más que nada porque si querés hacer un robotito que ande por la casa, no tengas que estar con la computadora atrás. Así fue mi primer robot y la verdad que fue bastante raro. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que si tiene... Vamos a sacar esto de acá. Entonces, si tiene más de 10 centímetros, esto va a ser off. Y si no, que se encienda. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto.
ahí está apagado. Y una vez que te detecta que estoy a más o menos de 10 centímetros en este caso, un segundo. Por si no confían en mí, tengo un metro, una cinta métrica. Entonces, son 10 centímetros desde acá. Ok, ahí me toma 11, ahí me toma 10, contando el ancho de mi mano. O en realidad que esto no está exactamente ajustado. Entonces, si yo me asomo un poquitito de los 10, fíjense que ya empieza. Entonces, está bastante calibrado esto. No se me ocurrió hacerlo el otro día cuando me fijé qué onda. Pero me pareció muy copado ver el tema de calibración que hablabas. Entonces, yo puedo moverlo, yo puedo jugar un montón con esto y me va a permitir que aparezca y desaparezca. Pero una de las cosas que me parece copada es... Acá yo te lo estoy manejando con un solo LED. Pero a mí me gustaría saber qué pasa si yo estoy entre 12 y 10 centímetros. O qué pasa si yo estoy entre o más, si está todo bien. Entonces, una de las pruebas que vamos a usar... Bien, Chanito. Chanito pregunta si estoy codando sobre la ATmega o si necesito la PC. Bien, muy buena esa pregunta. Yo lo que estoy ejecutando es Node. Cuando se ejecuta Node, le pasa la información al Arduino. Entonces, actualmente yo necesito sí o sí la computadora para ejecutar. Yo no estoy instalando nada acá adentro. Yo lo único que tengo instalado dentro del Arduino es el firmata. O en este caso el firmata pin, que es el que me va a permitir poder usar Johnnyfile. Esto no sé si es algo para poder usar realmente, como quien dice, en producción. A mí me pareció muy copado como para poder experimentar diferentes cosas con Arduino y usar un lenguaje que yo realmente conozco, que es JavaScript. O sea, soy frontend y programo con JavaScript ya hace varios años, entonces nada, me permite realmente hacer cosas mucho más rápido en cuanto a lógica y en cuanto a un montón de cosas, a diferencia de por ahí estar pensándolo con otro lenguaje. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? Lo que yo decía es, voy a ver de sacar este LED, los últimos minutos que nos quedan, voy a sacar este LED, voy a poner este LED. ¿Qué es lo que tiene este LED? Es el LED de RGB que habíamos hablado antes. Entonces, yo acá tengo 4 pines, uno es el neutro, y los otros 3 son rojo, verde, RGB y azul. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Poder... Sí, me quedé pensando en los colores. Me va a permitir poder hacer una gama de esos colores. El punto importante es, nosotros no vamos a usar más el pin 13. Vamos a usar otros pines para poder hacer esto. Entonces, tenemos nuestro RGB. El más largo, en este caso que es este que tenemos acá, va a ser el neutro. Entonces, yo voy a poner este en el número 3 y voy a venir acá y le voy a decir, bueno, conectamos nuestros pines. Cuando encuentre, ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a tener acá? En nuestro machete, que tenemos acá, le vamos a decir que al pin 6 va a ir el rojo. Recuerden que esta parte es la que puede fallar de que me haya confundido los colores. Entonces, al 6 va a ir el rojo. Al 5 va a ir ¿quién? El verde. El 5 va a ir el verde, dijimos. A ver si lo conecté bien. Sí. Y por último, al último va a ir ¿quién? El pin 3. Un punto importante. ¿Por qué no usé el pin 4? El otro día habíamos hablado que hay algunos pines, en este caso,
el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, que son pines que tienen potencia. Entonces yo necesito usar pines que tengan potencia para que esto funcione. Entonces cuando volvemos a nuestro código, vamos a dejar de decirle que use nuestro LED, sino que vamos a definir un nuevo LED. Ese LED va a ser un LED RGB. Y ese LED RGB, al igual que nos pasó con nuestro sensor de proximidad, va a recibir ¿qué? Sí, RGB, sí. Va a recibir ¿qué? Un objeto. ¿Y ese objeto qué va a ser? Los pines. Entonces, nuestros pines va a ser un objeto que le vamos a decir: al red va a estar el pin número 6. Al green va a estar el número 5. Y al blue va a estar ¿quién? El número 3. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a guardar esto. ¿Y qué le vamos a decir? Le vamos a decir a nuestro LED RGB, que en realidad lo que va a hacer ahora va a tener color. Entonces, nuestro LED RGB, el color que va a tener, en nuestro primer caso va a ser 00, esto va a ser un string, y va a ser 00, FF00, si no recuerdo muy mal, esto es un rojo. Y por otro lado, le vamos a decir que si no es esa distancia, le vamos a decir que va a ser, en este caso, verde. Entonces, vamos a hacer la prueba. Un segundo que moví todo. Ok. Es verdad, LED rojo no existe más, es LED RGB. Bien, entonces, podemos ver que ahora nuestro LED, que está acá, es un LED verde, que si yo acerco la mano, pasa a ser un LED rojo. Si saco, se acerco, si saco, se acerco, si saco, se acerco, si saco, se acerco, si saco, se acerco. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que yo puedo tener toda una gama de colores según yo vaya necesitando. Yo acá podría tener un switch o podría tener una función que me vaya cambiando de color según yo vaya midiendo. Entonces, ahí me permite ya de forma rápida tener un control que es un poco más claro. En lugar de usar dos LED, uno verde y uno rojo, o tener que usar 10 LED diferentes, yo puedo agarrar y decirle, bueno, yo quiero que se hace una cosa u otra en cierto momento. Bueno, esta es un poco la idea del proyecto de hoy. Me gustaría saber qué les pareció. Voy a cambiar un segundo al de chat y cámara, así puedo también verlos a ustedes y leerlos. Un poco la idea es esa de saber qué les pareció, si les gustó el proyecto, si quieren hacer algún... O sea, qué le sumarían por ahí también a este proyecto, porque por ahí me dicen, che, estaría bueno sumarle que tenga, no sé, un sonido o una bocina que se puede tener. Me está poniendo muy nervioso porque cada vez yo muevo mucho las manos cuando hablo. Y nada, cada tanto se pone la luz diferente. Chanito dice que le parece muy copado, muy cool, que se pueda usar Node para esto. Sí, un poco la idea de lo que surgió esto fue esa de empezar a contar qué cosas se pueden hacer con Arduino, pero también para hacer cosas con lo que no sé, por lo menos yo me siento muy cómodo haciendo JavaScript. Y conozco mucha gente que también se siente muy cómodo haciendo JavaScript. Entonces, si sos frontend, a mí al principio lo que me pasaba, por ejemplo, es... Yo tenía miedo de estas cosas. Siempre me gustó la robótica, siempre me gustaron estas pavadas. Y fue, a mí me da cosa ir y meterme con algo nuevo, diferente o algo parecido. Entonces sí, la idea es esa. Chanito dice que se podría hacer una linda domótica, sí.
se puede hacer uno con esto, se puede automatizar la casa, y lo copado también de todo esto es, también se puede hacer con simplemente con Arduino, pero uno lo puede subir a un servidor, se puede usar Firebase uy, se me fue el nombre. Firebase, ahí está, se me había ido el nombre de Firebase. Se puede usar Firebase, por ejemplo, para guardar la información y de ahí poder mostrarla en un frontend que vos, no sé, lo tengas en una aplicación, en tu celular, en una pantalla, en cualquier otro lado. Entonces, sirve para hacer cosas diferentes. Un poco la idea era esa, mostrar qué otras cosas se pueden llegar a hacer. Pero bueno, nada, la idea es qué le agregarían, por ejemplo, a este mini proyecto. Más allá del LED y bueno, y del sonido que yo conté. O qué proyectos también les gustaría experimentar, probar, hacer. Una batería con piezos eléctricos. Sí, se puede hacer un piano. Ahora que lo pienso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos detectar todo lo que hagamos en nuestra terminal. Una de las cosas que había dicho que íbamos a hacer hoy, que vamos a hacerlo en 2 minutos, la última después lo vamos a repasar, pero es... Vuelvo al código de cámara. No. Ahí está. ¿Qué es? Existe una... ¿Cómo se llama? Existe un paquete de NPM que nos permite... Es un poquito viejo, pero que nos permite detectar los cambios o las teclas que nosotros toquemos donde en nuestra consola o en nuestra terminal. Se llama Kpress. Entonces con Kpress hay algunas más actuales. Vi que había una, no me funcionó con el Arduino. En realidad por ahí la configuré mal. Pero quiero buscar alguna más actual, porque esta ya hace tiempo que no se actualiza. Entonces le voy a decir que voy a requerir. Y que voy a requerir en este caso Kpress. Entonces, ¿qué le vamos a decir con esto? Le vamos a decir rápidamente. Con Kpress lo que vamos a hacer es detectar las cosas que yo vaya a ejecutar. Entonces, voy a traerme de un ejercicio de prueba que yo tengo. Voy a traerme el código. ¿Para qué? Para explicarlo, porque nos quedan pocos minutos, así que prefiero por ahí dedicarle tiempo a contarlo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué le vamos a decir que permita los procesos que vamos a poder ejecutar? En qué va a estar encodeado, en este caso es UTF-8. Y vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho antes. Que entonces es en nuestro cambio. Entonces, que detecte cuando yo toco algo o no. En este caso, ¿qué es lo que yo le dije? Es cuando yo toco la letra A, que se apague el LED. Cuando yo la prendo, que cuando toco la letra S, que se encienda. Esto se va a ir por ahora. Esto se va a ir por ahora. Y lo que vamos a hacer es decirle, en lugar de eso, vamos a decirle nada más un console log. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a subir esto un poquito más. Entonces, si yo toco la... Vamos a sacar el console log de nuestro... porque por ahora no lo vamos a necesitar más. Entonces, cuando yo ejecuto, cuando yo toque la letra A, me va a decir off. Cuando toque la letra S, va a decir on. Entonces, yo puedo detectar acá qué es lo que voy a hacer. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo podría agarrar y decirle, por ejemplo, rápidamente, para no tener que dar muchas vueltas, es dentro de mi board voy a crear una nueva variable, que esta variable ahí arranca. Entonces vamos a llamarla acá, que va a ser una let. Se va a llamar status.
va a llamar letStatus y va a ser true. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro estado de encender o apagar. Más allá de lo que yo haga, se va a encargar de encender o apagar. Entonces, si esto, si los centímetros son menor y además, en realidad vamos a hacerlo más arriba. Entonces le vamos a decir, si status es true, va a ejecutar esto. Si no, no va a ejecutar eso. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esto. Entonces, según lo que yo haga con esto, va a ser on o off. Entonces, ¿qué más le vamos a tener que decir a nuestro LED? Le vamos a decir a nuestro LED RGB que acá va a ejecutar un off. Te leí Chanito, ahí te respondo. Y acá le vamos a decir que LED RGB va a ser un on. Entonces, vamos a ver si esto funciona. ¿Cuál es la frecuencia? Eso uno lo puede configurar. Acá lo que está detectando es el cambio en sí. Entonces, si no recuerdo mal, en realidad no. La frecuencia. La frecuencia acá se le puede pasar, pero por defecto solo 25 milisegundos. O sea, cada 25 milisegundos es una medida. Uno se lo puede cambiar, donde, así como acá definimos en la línea 1415 nuestro sensor de proximidad y le pasamos el controlador y el pin, uno le puede decir la frecuencia y a partir de la frecuencia vos le puedes definir cuándo querés que se encienda o se apague. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que debe estar pasando acá? Acá debe estar tomando el sensor de proximidad, entonces en base a eso acá me está tomando el off como corresponde, pero se vuelve a prender. Bien, vamos a ver qué nos está pasando acá. Ahí está. Creo que lo que me faltaba es inyectar o cargar el LED dentro de nuestra placa para que la detecte. Entonces, voy a hacer una prueba. Es LED RGB. Siempre me olvido eso. Entonces no viene por tener que inyectarlo antes. No. Entonces ejecutamos LED. Y no. ¿Por qué no quiere? Si status... ya entendí por qué no funciona. ¿Alguien se da cuenta por qué no funciona? ¿Qué me está faltando hacer? Yo acá le estoy diciendo que se apague y estoy usando una variable para que se encargue de hacer eso, una variable de estado. Yo no le estoy diciendo nunca la variable que tiene que cambiar de estado. Yo acá le tendría que decir a status que acá es igual a false y acá status es igual a true. Entonces lo que me está faltando es setear esos estados. En este caso siempre venía siendo true. Entonces, ahora, cuando yo le digo que se apague con la letra A, por más que yo acerque la mano, no va a pasar nada. Si yo lo enciendo y muevo, ok, funciona. Si yo lo apago y saco la mano, fíjense que se actualiza también. Entonces, lo que va a hacer es, el sensor sigue midiendo, entonces me va a servir para cuando yo encienda o apague, me siga detectando y me sepa qué es, si es uno o el otro. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Yo por medio de esto también voy a poder, por ejemplo, el día de mañana, si hacemos un piano, por ejemplo, poder ir tocando las letras del teclado y según las letras que vaya tocando va a poder ser una nota en el piano.
Entonces eso nos va a permitir cierta, no sé, dinamismo o diversión, o poder hacer algo que interactúe con cosas diferentes, que me parece un poco más copado hacer eso. Bueno, eh, ¿qué les pareció? Ari, hola Ari por sumarte, gracias por ahí por sumarte. Eh, bueno, podemos ver de resolver el tema del Arduino. Así también te sumas al momento de esto y vas haciéndolo tipo cocina. Y vas cocinando y vas armando la plaqueta mientras yo también voy armando. Eh, bueno, ¿cuáles son las ideas para la semana que viene? Primero, que me propongan proyectos por acá, por Twitter. Por Twitter, si no quieren hacerlo público, pueden mandármelo por DM. Por segundo día consecutivo me olvidé de poner mi Twitter acá mientras estoy hablando. Ahora después lo voy a sumar. Eso mismo dije la semana pasada. Y un poco la idea es esa, que también ustedes tienen proyectos que quieran hacer, ya sean locuras o no, e ir viendo de hacerlo. Y nada, los dejo si quieren con un poco de música. Y muchas gracias por haberse sumado y nos vemos el lunes que viene para hacer más cosas con Arduino y JavaScript.